Bueno, yo soy Claudia Bernarde, yo soy dermatóloga que desde la residencia me empecé a subespecializar en la tricología y el trasplante capilar. Entonces a mí de Re1 fue, de hecho, me pidieron una adjunta, que es la doctora Ana Molina, que ya se acordará, que realizara un artículo de tricología, ¿no? Y empecé a aprender, y de estas cosas que aprendes y dices, uy, pues de esto los pacientes están súper perdidos, no hay mucha gente que domine este tema, que lo conozca, que le ofrezca a los pacientes lo que quieran. Entonces, un poco entre que el conocimiento estaba en auge, porque es verdad que la investigación en tricología ha crecido mogollón, y que los pacientes lo necesitaban, pues yo poco a poco me fui metiendo y ya acabé obviamente en el tema de trasplante, ¿vale? Es verdad que hay gente que casi empieza al revés, empieza con trasplante y luego se van dando cuenta que si no tienes conocimientos de tricología no eres todo lo bueno en trasplante que podría ser, ¿vale? Entonces por eso veréis que que el máster todo el rato habla de las dos cosas a la vez y es porque la verdad es que son complementarias súper importantes. Bueno, dicho esto, tenéis ahí internet. ¿Qué es la tricología? Entiendo que los que estáis aquí ya lo sabéis, pero bueno, es la ciencia que estudia el pelo. Y os he puesto una imagen histológica a propósito, porque es la ciencia que lo estudia en su totalidad, ¿vale? Desde por qué se forma, cómo crece, todo esto lo estudiamos en el máster, obviamente, porque todo esto nos va a llevar a entender por qué hacemos unos tratamientos, por qué funcionan, por qué no, etcétera, ¿vale? Y lo más importante para vosotros que os estáis planteando si hacer una inversión de futuro en este tema o no, es si la tricología es importante. Y a mí me gusta que a eso responda alguien bastante más inteligente que yo, que es el señor... Uy, no se escucha. Ay, espera. A ver, ¿se escucha ahora? ¿Hola? Ah, vale, ¿me oís todos? ¿Wendy, lo oyes ya? Bueno, imagínate, es que si no pone que no, es que sí, es que se habían apagado los AirPods. Vale, perfecto. Entonces, a lo de si es importante la tricología, contesta Bill Gates, y ya en 2013 hablaba de cómo a las personas les importaba mucho más la alopecia que temas que en ese momento estaban en auge como la malaria. Entonces, ¿es esto algo nuevo? Pues no. Realmente el pelo le lleva importando a las sociedades. Si hacéis el máster o veis las clases, lo veréis. Hacemos un repaso de la historia de la tricología, que es súper chulo, porque desde tiempos prehistóricos ya le daban importancia al pelo, a llevar el pelo bien, y estos anuncios de hace bastantes años nos demuestran que la gente no solo se preocupaba por su pelo, sino que obviamente si hay marketing es porque la gente quiere gastar su dinero en su pelo, en tenerlo mejor. Y entonces, claro, piensas, vale, la tricología es muy importante, pero esto, una inversión en tricología me va a ayudar a mí a estar mejor también. Hay que ser un poquito egoístas también en la vida, pues como opción monetaria también es una buena opción. ¿Por qué? Porque se han hecho encuestas y esta encuesta la hizo la Sociedad Internacional de Trasplante Capilar, en la que casi la mitad de las personas decían que preferían más pelo que más dinero, pero es que un 73% decían que cambiarían un bien personal apreciado por tener más pelo, lo que quiere decir que un 73% pagarían un trasplante o un tratamiento si lo vemos desde ese punto de vista. ¿Y por qué toda esta importancia? Pues realmente porque el pelo, aunque hay mucha gente que dice, ah, nada, eso es estética pura y no tiene por qué importar. La estética importa, eso ya lo sabemos, cada vez es más importante, pero es que encima la pérdida de pelo psicológicamente se ha asociado con un proceso psicológico que es equivalente al duelo por perder a un familiar, ¿vale? Esto no es algo que me inventé yo, es de un artículo bastante antiguo y muy sonado en el cual demostraba que esa pérdida de pelo puede alterar la calidad de vida de la persona de forma importante. Y otros artículos, no os lleno, en el máster hablamos más a fondo de este tema porque es muy importante a la hora de empatizar con los pacientes,
pero, por ejemplo, en este artículo que os pongo ahora, hablan de cómo les afecta mucho a nivel laboral incluso, ¿vale? Todo el tema de la pérdida de pelo, tanto en hombres como en mujeres. Hay muchas mujeres con alopecia, ¿vale? Y hay que ayudarlas, hay que tratarlas correctamente y bien. Y que es otra cosa que me gusta a mí mucho del ámbito de la tricología, pues que es muy amplio, ¿vale? Vamos a tener la parte puramente médica, en la cual veremos después sus técnicas diagnósticas, técnicas terapéuticas, etcétera. La tricología estética, que está cogiendo cada vez más importancia, pues igual que la gente sana se quiere cuidar la cara, el cuerpo para tener su mejor aspecto, pasa lo mismo con el pelo. Cada vez más gente sana, aunque no tenga patología, va a acudir al tricólogo para que le mejore el pelo, le prevenga envejecimiento, etcétera. Y luego tiene la tricología quirúrgica. Para mí, esa combinación hace que tú te puedas dedicar a la tricología un 50, un 100% del tiempo laboral que tienes y que sea muy variado, que sea entretenido, ¿vale? Y eso a mí me parece básico, porque si coges una cosa que es monótona y aburrida, al final pues a lo mejor te cansas. Esto es de mi página web, es un poco simplemente con la estética que pongo en la web, veis cómo realmente los clientes cada vez más buscan una parte de tricología cosmética. Pues se hacen una mesoterapia facial para tener mejor la piel de la cara y se van a hacer una mesoterapia capilar para tener mejor el pelo, tener un crecimiento mayor, etcétera. Y dentro de la tricología médica, yo he puesto aquí que es una subespecialidad médica, no lo es o sea, no es oficialmente, lo he puesto en el sentido de que tienes un complejo de todo, ¿vale? Entonces tienes sus técnicas diagnósticas específicas, sus técnicas terapéuticas específicas, sus tratamientos específicos. Y obviamente hay muchos libros específicos sobre el tema de la tricología, ¿vale? Todo esto, ¿por qué os lo cuento? Porque te va dando la sensación de que esto no es un mini tema dentro de la estética, no, la tricología realmente bien hecha es una especialidad entera en sí mismo, por eso un máster completo dedicado solo a la tricología y trasplante. Entonces, ¿por qué es tan importante el tema de sus técnicas diagnósticas? Pues porque realmente hay muchas patologías que afectan al pelo, muchas, muchas, muchas. Y para poder ser un médico que trabaja bien con todas esas patologías, lo primero que hay que hacer es conocerlas. Entonces, entre las técnicas diagnósticas más usadas en tricología, la tricoscopia, ¿vale? Eso vamos a ver de cerca la afectación en cuero cabelludo y nos va a permitir, pues como en estos casos que os pongo, los que están justo debajo de tricoscopia, es una enfermedad cicatricial inflamatoria, un líquen plano, que va a destruir el pelo. Si nosotros lo diagnosticamos pronto, vamos a evitar que esa persona pierda el pelo de forma irreversible. Y el de la derecha, el que está encima de conocimiento de alopecias, ¿qué es lo que vemos? Pues hay granitos con pus, hay folículos en penacho, que es mucho pelo saliendo del mismo. Eso es otra patología completamente diferente, que es una foliculitis de Calvanti, que va a necesitar un tratamiento específico para lo mismo, para evitar que lo pierdan, ¿vale? O sea que es muy importante conocer. Las biopsias es una patología que obviamente tiene su técnica diagnóstica histológica. Os he puesto ahí los dos artículos que fueron los que hice con la doctora Molina al inicio de la residencia, hablando de la presentación histológica, ¿vale? Porque hay que hacer buenos diagnósticos para poder tratar correctamente a los pacientes. ¿Y qué opciones médicas tenemos? Cada vez más, ¿vale? Por eso es una ciencia, por así decirlo, una subespecialidad que es muy chulo empezar a formarse ahora, porque realmente están habiendo muchísimos avances. Entonces, hace 10 años no teníamos prácticamente tratamientos testados para dar a los pacientes y ahora cada vez más están apareciendo estudios, pruebas, incluso ensayos en los que tenemos opción de hacer diferentes tratamientos. Entonces, por ejemplo, como sabemos los beneficios de los tratamientos, este es un paciente mío, un chico muy jovencito, yo tenía 19 años, una cosa así, que acudió con las fotos que veis compré, que está ahí con bastante poquita densidad de pelo, pusimos solamente minoxidil y antiandrógeno tópico y era tan joven y tan sano y su pelo quería mejorar que veis la mejoría en solo 5 o 6 meses o algo así fue. ¿Vale? Entonces, los tratamientos nos van dando beneficios. En este caso, un paciente más mayor, este era un paciente un poquito difícil porque no quería tomar antiandrógenos orales y con su edad estaba para antiandrógenos orales, pero ahora tenemos opción de mesoterapias específicas y entonces este paciente
con minoxidil oral y unas mesoterapias específicas de dutasteride, pues pegó esa mejoría en solo 4 o 5 meses y con unas analíticas de andrógenos completamente normales, porque no estaba teniendo ninguna afectación sistémica. ¿Vale? Veis que van apareciendo. Luego de toda la vida, el plasma rico en plaquetas, buscamos estimular el pelo y esto es un tratamiento que le gusta mucho a los pacientes, tanto para la piel como para el pelo, ¿vale? Entonces, ¿por qué os pongo los invasivos específicos? Porque muchas veces cuando montas una clínica es verdad que son los que más beneficio económico te van a dar, ¿vale? No siempre es lo que más beneficio va a dar al paciente, pero a los pacientes les suele gustar hacerse tratamientos, ¿vale? Y a ti sí que te va a reportar un beneficio económico. Y pasa lo mismo con las mesoterapias, ¿vale? En este caso, de hecho, esta foto es de una de las prácticas que hicimos con una paciente con una alopecia cicatricial, en la cual estábamos haciendo una mesoterapia para tratar la alopecia con corticoides, ¿vale? Luego esta paciente se le hizo plasma, se le pueden hacer otras cosas, pero como veis, hay muchos tratamientos específicos dentro de la tricología. Y vale, eso es un poquito hasta ahora. ¿Qué se cree que va a ir pasando? Llevan ya muchos años desde que se hacen encuestas que se ha ido viendo que siempre va subiendo la demanda, ¿vale? Me gusta lo de que la demanda es más alta en Asia porque no usan una demanda en función a porcentajes, sino a número total de personas. Entonces, creo que es obvio, creo que tienen que lo más alto es Asia y Estados Unidos, ¿vale? Pero eso quiere decir que es una gran parte de la población. Luego veremos cuando hablemos de trasplante, os he puesto esto, pero de trasplante, la verdad es que los números son impactantes, pero son reales, ¿eh? O sea, son especulaciones reales. Y lo que os debe de estar preocupando mucho ahora, ¿vale? Sí, yo tenía claro que yo iba a hacer una inversión en mi futuro en tricología y trasplante capilar, pero ha pasado lo que ha pasado y ahora no tengo claro qué va a pasar con la situación. Bueno, primer punto, siempre se ha hablado, de hecho fijaros que esto es de la crisis anterior, ni siquiera es de esta, que siempre en tiempos de crisis los temas de estética, de autocuidado, de cuidado médico, en general o no bajan o incluso suben, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la gente parece que tiene las prioridades más claras. En tricología, más aún. ¿Por qué? Porque cualquier situación de crisis hace que a la gente se le caiga el pelo. Y es un comentario muy frecuente en mis pacientes que me digan, de hecho ahora recibí justo un mail hoy de una paciente que me dijo, pues que con esto del confinamiento, entre que estoy cogiendo peso, estoy aquí sin trabajar y encima veo que se me cae más el pelo, me hace que se me baje más la autoestima, ¿vale? Lo del pelo parece superfluo, pero a la gente le afecta mucho. Entonces, es previsible que en estas épocas casi que vaya aumentando un poquito. Luego, con el trasplante, ahora cuando os hable de eso, os contaré un poco lo que a mí me parece que va a pasar con todo el tema este de la competencia extranjera, por así decirlo, ¿vale? Por el turismo de trasplante capilar. Entonces, yo espero haberos convencido un poquito de lo importante que es el conocimiento de la tricología, ¿vale? Porque para la sociedad en general y que ser especialista en tricología es algo que de aquí al futuro os va a ayudar mucho con una clínica tanto específica como dentro de una clínica estética. De hecho, a día de hoy prácticamente todas las clínicas estéticas quieren tener a alguien que sepa un poquito más en tricología y trasplante, o sea que incluso es una vía de entrar en un centro de medicina estética en general. Y dentro de los tratamientos capilares, el más invasivo, pero uno de los más lucrativos económicamente y más realizados, es el trasplante capilar. Y esta es la tabla que os había dicho. Entonces, por lo que ponen, cada vez más va evolucionando y va subiendo el gasto poblacional en trasplante, ¿vale? Y os preguntaréis, ¿pero por qué? Pues bien, esto viene en realidad de la historia del trasplante, ¿vale? Esto que os pongo aquí, que parece una aberración, es una de las formas iniciales que había de mejorar la línea de implantación, que implicaba hacer un flap quirúrgico, ¿vale? Un colgajo, sacar pelo de una zona lateral y se ponía aquí en la línea de implantación. De esto no solo saco que las técnicas han ido mejorando, sino tenéis que tener en cuenta lo desesperada que está la gente por retomar sus líneas de implantación y mejorar el pelo,
como para meterse en cirugías tan agresivas como esta, ¿vale? Que eso es un poco la idea que hay que tener. ¿Hay pacientes o no hay pacientes? Pues imaginaros, si antaño había este tipo de pacientes, que esto es a lo mejor de los años 50, 60, imaginaros ahora que las técnicas están mejorando, ¿vale? Y entonces, ¿cómo fueron mejorando? Pues inicialmente teníamos lo que veis en el dibujo, que son unos injertos mucho más grandes, ¿vale? Eso es lo que dejaba el efecto de pelo de muñeca, que es la imagen que veis que pone punch graph, ¿vale? Y eso eran unos injertos que cogían toda una biopsia, ¿vale? Entonces, como no se sabía cómo se dividía el pelo, pues cogían un trozo entero y lo ponían. Eso ya era útil, pero claro, había mucha gente que no le apetecía ir con mechoncillos por ahí. Eso se empezó a hacer dividiéndose un poquito más esos punch, ¿vale? Que es la que veis a continuación, hasta que ya se conoció lo que era la unidad folicular y se comenzaron a implantar unidades foliculares aisladas, ¿vale? Obviamente mejoró la naturalidad, con la mejoría de la naturalidad mejora las ganas de los pacientes de hacerse estos tratamientos, ¿vale? Hasta que hemos llegado al trasplante actual, ¿vale? En el cual hay una extracción mínimamente invasiva, ahora vamos a ver las dos vías que se usan, y una posterior implantación de unidades foliculares individuales. Entonces, en el máster aprendemos todas las técnicas. ¿Por qué? Porque realmente no la técnica de la tira, que es esta que os pongo, en la cual se saca una tira de pelo que luego se divide, esto hay gente que lo llama una técnica obsoleta y realmente no, ¿vale? Son técnicas quirúrgicas que, como en cualquier cirugía, hay que conocer para poder ofrecer al paciente las mejores opciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay en muchas mujeres que haremos esta técnica para evitar el rasurado parcial, o varones que nunca van a llevar el pelo corto y que quieren una cirugía un poco más barata o con una recuperación estética más rápida, ¿vale? La técnica de la tira, coges una tira entera y la divides. Y la técnica más usada hoy en día, que es la técnica FUE, que eso es extraer de uno en uno, ¿vale? Esta técnica tiene una curva de aprendizaje quirúrgico un poquito mayor, sobre todo si no eres cirujano previamente, ¿vale? Porque al fin y al cabo la técnica de la tira, si ya vienes de una especialidad quirúrgica, es una técnica quirúrgica muy sencilla. El FUE, no hay que confundirnos, es una cirugía también, ¿vale? Porque estamos cortando y sacando esa unidad folicular, entonces es una técnica que hay que aprender a fondo, ¿vale? Ahora veremos posteriormente que el hecho de que haya mucha gente haciendo FUE sin estar formados es lo que está alterando un poco el mercado y generando un poquito de miedo. Entonces, cuando ya tienes esas unidades extraídas, las vas a implantar en la zona que has preparado para ello. ¿Y por qué es tan importante el trasplante? Me gusta esta foto, es de un cirujano americano, pero es que me parece muy graciosa. El señor que va con las gafas tiene 48 años y sin gafas tiene 55, ¿vale? Es la misma persona, obviamente, las gafas hacen algo, pero ¿por qué esa sensación de juventud? Porque se le ha enmarcado la cara, hemos recuperado su estructura facial anatómica más joven, ¿vale? Y esta es la gran importancia del trasplante capilar, conseguir que las personas vuelvan a tener ese aspecto juvenil que les hacía sentirse bien consigo mismos, ¿vale? Que es muy importante en el trasplante y por qué se hace un máster específico para que lo conozcáis todo. Pues porque no es que venga un paciente y coger todo el pelo que se pueda y poner todo el pelo que se pueda y ya está. Es una cirugía estética completamente. Hay que saber lo que se hace, por qué le ponemos pelo aquí, por qué no aquí. Entonces, estas imágenes ayudan un poco a ver que no siempre se hace lo mismo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el paciente más mayor, el que tiene toda la zona superior calva, a ese se le ha hecho un trasplante, pero predominando la zona anterior. ¿Por qué? Porque enmarcar la cara es mucho más importante que tapar todo el cuero cabelludo, ¿vale? Entonces, es una demostración de que a veces, si no tienes suficiente pelo en la zona donante, ¿vale? En la zona posterior, que es de donde se puede coger libremente, o hoy en día también del cuerpo, pero eso no es 100%, no es exactamente el mismo pelo, no se usa así tan libremente. Si no tienes suficiente pelo, lo que tienes que saber es usarlo bien, ¿vale? ¿Y cómo se usa bien? Pues haciendo un buen diseño. Por eso hay clases
específicas de diseños de línea de implantación, diseños de zona receptora. Y el chico joven de al lado, no solo os lo pongo por la cara de felicidad post-trasplante, sino un poco lo mismo. Pues este paciente sí que se le ha podido dar mucha densidad en toda esa zona anterior, que parece casi lo mismo que tiene en el lateral, porque a él en realidad le falta muy poquito pelo, ¿vale? Le falta toda esa zona anterior, que bueno, no es tan poquito, pueden ser unas 2.000, 2.500 unidades con buena densidad, pero tiene una zona donante que es toda la zona de la nuca hasta la coronilla y en los laterales muy densa, muy potente, ¿vale? Entonces tienes que no solo aprender la técnica, sino aprender a hacer diseños, a usarla de una forma eficiente. Y pues lo que os pongo aquí, luego no solo es el conocimiento anatómico estético del diseño, sino reiterar que un buen trasplante, al final, el de la cabeza no sale todo en las mismas direcciones. Entonces, tú para que un trasplante tenga un resultado realmente natural, necesitas realizarlo para que sea equivalente a lo que el paciente tenía antes. Entonces, en la zona anterior, el pelito tiene que salir muy hacia adelante de forma paralela. Según te vas yendo al lado, ya lo vas lateralizando. Según te vas para atrás, el ángulo sube, ¿vale? Tienes que ir jugando mucho con muchos factores específicos que debes aprender, ¿vale? Por eso se reitera tanto que un buen cirujano necesita una buena formación. Y luego, para conseguir un resultado bueno a largo plazo, también es muy importante la parte de la tricología, porque si ves que un paciente no responde a ningún tratamiento médico, pues a lo mejor le haces un trasplante no muy agresivo por si acaso pierde el resto del pelo, vas un poco adaptándolo, ¿vale? Entonces, llegamos a la pregunta de por qué un máster, pues porque te da un título, ahora veremos que sí que es útil, pero sobre todo, y lo que a mí me hubiera encantado que alguien me lo diera, porque yo ya fue de R4 o algo así cuando hice un máster de tricología y trasplante, lo que necesitas es una formación muy completa. Deciros que sí que el título se está empezando a solicitar en algunas comunidades autónomas para abrir clínicas y se prevé que eso de aquí a futuro vaya cada vez más, por lo que os he contado de que hay clínicas low cost que abren sin una formación correcta y específica y el trasplante, eso no os lo he contado aquí para que no agobiaros, pero mal hecho sí que tiene consecuencias negativas, se quedan sin pelo en la zona donante, entonces ya no les vas a poder trasplantar o les dejas una zona receptora muy fea, ¿vale? Entonces, a día de hoy solo hay algunas comunidades, pero sí que se prevé que en el futuro cada vez más se vayan requiriendo formaciones específicas para asegurar que el médico esté formado y no solo a nivel legal. Cada vez más los pacientes, en todo, en estética, en medicina en general, en todo, quieren asegurarse que el médico al que van está correctamente formado. Y obviamente, desde el punto de vista de un paciente, no es lo mismo llegar a una consulta y que ponga curso de tricología, curso de 2020 de trasplante, a que ponga que tiene un máster elaborado de tantas horas, o sea que sí que aunque un título no te va a cambiar la vida, sí que ayuda bastante a modificarla. Y lo que más me parece a mí importante, la formación tan completa, ¿vale? Porque estamos en una época de no todo vale, lo que os contaba de un trasplante mal hecho, este pobre chico le han dejado una especie de cangrejo extraño en la cabeza. ¿Y por qué es esto importante? Pues este chico probablemente recién trasplantado estaba bien, lo que pasa es que luego no le pusieron tratamiento y además el pelo en lugar de sacarlo hacia adelante se fueron hacia los lados, que eso es muy frecuente si no lo haces con cuidado. Y este chico, el problema va a ser que si tiene amigos y le ven su pelo, le van a decir que donde se ha trasplantado no para ir, sino para no ir, ¿vale? Entonces hay que tener muy en cuenta cuando te metes en este tema de la tricología y el trasplante, igual que en la medicina estética, igual que en cualquier cirugía traumatológica, cualquiera, si tú tienes buenos resultados, los pacientes van a querer ir a ti. Si tienes malos resultados, el boca a boca te va a hacer mucho daño, ¿vale? Por mucho que des ofertas o lo que sea. Y esto es lo que os contaba un poquito de que los pacientes cada vez van más a internet a enterarse de qué pasa con los trasplantes y entonces ven este tipo de cosas y dicen, ostras, pues hay que ir a buscar un cirujano relativamente bien formado, ¿vale? Esto es una tendencia que está un poquito en auge. Es verdad que todavía a los cirujanos capilares nos gustaría que los pacientes lo hicieran más, ¿vale? Porque por ese engaño entra todo el tema de Turquía que ahora veremos. Y entonces,
¿Qué hace falta para ser un buen tricólogo o cirujano capilar? Una formación completa, ¿vale? Tienes que conocerte la anatomía, tienes que conocerte toda la patología y muy importante en estas cirugías tan repetitivas es tener muy buena capacidad quirúrgica, ¿vale? Y eso es uno de los puntos súper fuertes de este máster que no te explica la teoría y te hace un día de prácticas para que veas cómo funciona el trasplante, sino que realmente practicas. Realmente tú cuando acabas ya has hecho tantas horas de prácticas, casi 300, que puedes salir y ya directamente empezar con trasplantes, ¿vale? Es verdad que siempre se que cuando empieces solo empieces con trasplantes más pequeñitos para asegurar viabilidad y que te sale todo bien, pero ya puedes empezar directamente. ¿Vale? Entonces os muestro aquí un poquito para que entendáis la necesidad de formaros en la cirugía. Por ejemplo, cuando tú haces una extracción, es básico que los folículos que sacas sean de calidad. Entonces, ¿por qué hace falta tanta formación? Porque vas a ciegas, ¿vale? Porque tienes que ir acostumbrándote al tacto, a cómo saber, a cómo tener tu propio feedback, a cómo hacer puntos de comprobación de que todo va bien en la cirugía, ¿vale? Veis aquí en uno estoy haciendo los punch y en el de al lado estoy extrayendo las unidades foliculares después de haber hecho las incisiones. ¿Qué se hace después? Las incisiones para meter el pelo, o a veces lo haces las dos cosas juntas, vais a ver las dos técnicas de incisión y meter el pelo. Esto parece una chorrada, pero esto hay que practicarlo mucho y de hecho lo practicáis en las prácticas. Os damos recomendaciones para practicar en casa con pomelos porque hay que coger mucha mano, porque al final es como un trasplante de un órgano. Entonces, mientras más tiempo está el folículo fuera del cuerpo, más se puede dañar y si se daña no va a crecer igual de bien. Entonces hay que hacerlo muy bien, pero muy agilito todo, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, lo que vimos en el chico que tenía el pelo así modo cangrejo, cuando hicieron las incisiones o cuando hicieron las implantaciones, se les fue la mano un poquito hacia un lado, que eso es muy fácil, porque si lo pensáis, la cabeza es así elíptica, no me sale el nombre, es elíptica, entonces se te va yendo la mano un poquito para el lado, son cosas que hay que practicar, ¿vale? Por eso le damos tanta importancia a prácticas presenciales. Y luego estos son métodos de implantación, pues uno con un robot tipo NeoGraft y el otro implantación a 3 manos, aprenderéis todas las partes, aunque luego es verdad que en la práctica real hay partes de la cirugía que no suele hacer el cirujano. Yo, por ejemplo, implantación hago cuando estoy con ganas de hacer mindfulness y no pensar en los pacientes, pero si no, muchas veces yo hago las incisiones y mis técnicos se dedican a implantar y yo a lo mejor en ese rato incluso estoy viendo otros pacientes, ¿vale? Porque ya esa parte la pueden hacer los técnicos por sí solos perfectamente. Y vale, hemos visto que hasta el 2020 va subiendo. ¿Cuál es el futuro? Se habla mucho de la robótica en el trasplante capilar y sí que parece que es el futuro. ¿Cómo pone ahí? Perdonadme. ¿Vale? Los robots quirúrgicos en todas las cirugías, para aquellos que seáis cirujanos, como en la cirugía capilar, están tomando cada vez más importancia porque al final, ¿qué es lo que hacen? Pues te facilitan hacer esa cirugía con menos cansancio y mayor calidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que es muy importante? Que de nada sirve montar una clínica estética y comprarte un robot de trasplante si tú no sabes trasplantar. ¿Por qué? Porque no vas a poder comprobar la eficacia, lo que quiere decir que no vas a tener unos buenos resultados, ¿vale? No vas a poder seleccionar bien a los pacientes, no vas a poder ofrecerles un resultado acorde con el dinero que suelen pagar los pacientes. Entonces, aunque es verdad que en el futuro vamos a tener ayuda en esta parte del trasplante, para que os hagáis una idea, ahora mismo el robot hace muchas partes, pero te necesita para ir confirmando que todo está bien, para extraer los folículos y ver que son de calidad. Entonces, no nos van a suplantar, que eso me lo dicen algunos pacientes y me dicen, en cuanto los robots vayan mejor ya no vas a operar. Digo, no, yo estaré aquí, digo, solo que más liberada y en lugar de estar haciendo una actividad súper repetitiva, súper cansada todo el rato, pues a lo mejor yo la haré en zonas más específicas, pues los laterales que cuesta más sacarlo correctamente y cositas así, ¿vale? O sea, que nadie piense que para qué voy a hacer este máster si en 10 años van a haber robots. Para poder usar el robot y sacarle partido vas a tener que estar bien formado, ¿vale? Así que
Eso. Y tema muy importante. A ver, con la crisis, para que os hagáis una idea, ahora del coronavirus, nosotros en lugar de muchas cancelaciones de trasplantes, teníamos un poco lo contrario, los pacientes llamando para ver si podían aprovechar que estaban en casa para trasplantar, ¿vale? Los pacientes que quieren mejorarse el pelo se lo quieren mejorar. Entonces, ¿cuál es el problema y por qué todo esto del mercado negro? Porque los pacientes están poco informados a día de hoy todavía y, según dicen de estudios, los compran el trasplante como quien compra una tele, ¿vale? Entonces dicen, mira, esta está en oferta, es la mejor, allá que me voy y si el otro me cobra más, no entiendo por qué, ¿vale? Entonces, esto es un tema de información a los pacientes. Es verdad que con el auge de cada vez más esta especialidad y que haya más personas que lo hagan, hay más información disponible en Internet, los pacientes se van formando, van preguntando, ¿vale? Entonces, siempre va a haber un mercado low cost, como en toda la estética y como al final, tristemente, en toda la medicina, pero sí que yo creo que no es una técnica buena combatir en precios, ¿vale? No por bajar el precio lo máximo vas a tener más pacientes y encima les vas a poder dedicar menos tiempo, lo vas a hacer de peor calidad y no vas a conseguir buenos resultados. Entonces, esto los socios de la Sociedad Internacional de Trasplante Capilar creen que ha sido puntual, sobre todo por la invasión de esas cirugías extranjeras, pero si echáis la vista atrás, eso también, por ejemplo, con la cirugía de mamas, ¿vale? Hubo una época que todo el mundo se iba fuera de España a hacérsela, luego ya se establecieron unos precios aceptados en España y la gente empezó a quedar. Y es verdad que un poco con la broma del coronavirus, pero que nosotros sí que lo estamos empezando a ver, es que al final hay mucha gente que no se va a atrever tanto a viajar. Y eso va a traer, bueno, dos cosas. Uno, viajar estaba muy de moda y la gente hacía mucho gasto en viajes y a lo mejor ese gasto ahora lo invierten en estética en general, estética capilar. Y el otro es que la gente mirará más con lupa todo ese tema de irse al extranjero a tratar sin unas medidas higiénicas específicas, etcétera. Entonces esperamos que esto no suponga un problema. Aún así, y con Turquía a tope, al final muchos de los pacientes que se van a Turquía tienen luego que hacerse tratamiento en España, con lo cual a lo mejor tú no le trasplantas, pero tú le haces tratamientos. Eso sí, no en el primer año, preferiblemente después del trasplante, por si acaso algo sale mal. Luego son pacientes muchos que van a necesitar un segundo trasplante, porque cuando tú haces un trasplante muy rápido y los folículos no crecen del todo, al año y medio no tienes el resultado que esperabas, con lo cual al final le cogen miedo y piden un segundo trasplante en España, ¿vale? Y luego, aún así, hay muchos pacientes, ¿vale? Entonces no falta el trabajo para nada, ¿vale? De hecho, hay ahora justo por el lío del coronavirus, pero sí que en épocas de más trasplante, que es cuando hay un poco de tiempo de vacaciones, hay pacientes que eligen fecha de trasplante con 6-7 meses de antelación porque si no es muy difícil coger fecha, ¿vale? O sea que hay una clientela súper amplia y suficiente para todo el mundo, de todo tipo de precios, etc. Y hasta ahí con transmitiros un poquito lo que yo pienso de la tricología, el trasplante, todo esto de la época de crisis, de si vale la pena, ¿no? A mí me gusta mucho, ¿vale? Es verdad que la tricología son pacientes, es lo único, pues como en estética, ¿vale? Que buscan mucho de ti, entonces sí que es recomendable estar súper bien formado, poderles ofrecer un montón de cosas para que estén contentos. Entonces, os voy a contar un poquito especificaciones del máster y ahora si queréis me hacéis las preguntas que podáis tener, ¿vale? Entonces, básico, obviamente, el grado de licenciatura en medicina, no hace falta tener una especialidad MIR, ¿vale? Es verdad que aquellos que tengan especialidad MIR en temas quirúrgicos o médico-quirúrgicos, quieras que no tienen más mano, con lo cual les puede ser un poquito más sencillo, sobre todo al principio, pero hay tantas prácticas y tanta opción luego de practicar tú que incluso la gente que no venga de ningún tema quirúrgico puede formarse correctamente. Es semipresencial, ¿vale? Las clases son online y son 8 meses aproximadamente. Tú te vas repartiendo las clases online
pero es más o menos lo que le vas a dedicar. Y lo más interesante de este máster, sobre todo en comparación con otros que hay, es la gran cantidad de horas de prácticas, ¿vale? Que se practica todo, pues desde colocar el injerto dentro del implanter para hacer la implantación, se practica a sacar de piel de cerdo, ¿vale? Hay un montón de prácticas previas a las prácticas quirúrgicas de trasplante, lo cual lo hace muy especial porque sales ya formado, sales ya preparado para trasplantar. 2 ediciones al año. Este año la primera edición es la que ahora ha empezado en mayo, ¿vale? La que estáis muchos. Y la siguiente empezaría en noviembre, que de hecho, de los que estáis apuntados a la promoción, si como ya las plazas van siendo más, o sea, están más repletas, por así decirlo, no os preocupéis que si no entráis en la de mayo, entráis en la de noviembre, ¿vale? Pero sí que es verdad que si estáis decididísimos, pues a lo mejor sí que vale la pena que os reservéis el hueco por si acaso, ¿vale? Y luego es un título acreditado por la UDIMA, que aquí es donde os digo que eso en una consulta hace mucho, ¿vale? Sobre todo si encima lo acompañas de títulos de cursos y cosas que demuestren que estás bien formado, que no eres alguien que se ha dedicado a hacer eso. En cuanto a la metodología, esto es muy básico. Básicamente vais a ver clases grabadas. Las prácticas sí que son presenciales, pero imaginaros que os pilla que no podéis ir, se graban y luego sí que como son varias promociones, os vamos facilitando un mogollón, pues si no has podido ir a esta práctica puedes ir con la siguiente promoción, o sea que no os lo vais a perder, ¿vale? Porque sí que hay algunas manuales que son muy importantes y tenéis todo el tiempo para ir viéndolo todo. Aparte tenéis tutorías con nosotros, con los profesores cada X tiempo para ir viendo preguntas, viendo dudas y cositas así. Esto es cómo grabamos las clases, como veis es súper profesional. Y luego, para que os hagáis una idea, bueno, aunque muchos ya estáis en el curso hasta junio, las vais viendo así, ¿vale? Así que es como tenernos en vuestra casa, mucho más que en un webinar, y vamos hablando de todo. Además, lo chulo es que lo podéis ir parando para hacer apuntes. A mí me parece muy útil porque lo puedes ir adaptando incluso a tu grado de concentración, que eso incluso en una clase presencial es menos. Luego hay un foro en el cual podéis ir haciendo preguntas, o sea que aunque no estéis en vivo, hacéis preguntas en el foro, o lo que les suele gustar a las promociones anteriores, más que decirlo en el foro, es cuando nos vemos en prácticas presenciales. Ahí hacemos mega rondas de preguntas, pues en los ratos muertos de que estás cargando un tratamiento o cositas así, ¿vale? O sea que al final, aunque sea semipresencial, es súper personalizado, súper didáctico, súper proactivo, todo lo que se os ocurra. Lo más importante, ¿cuáles son los objetivos que hemos considerado nosotros a la hora de organizar el máster? Pues, primero que estéis bien formados a nivel conocimiento, ¿vale? No os hemos hecho un máster de el plasma se hace así, hazlo, el trasplante se hace así, hazlo, sino tenéis una base docente, científica, de toda la tricología, luego todo lo que es el trasplante capilar, toda la anestesia, todas complicaciones extra más allá del trasplante capilar, e incluso hemos incluido clases que ahí están mezcladas con estética porque está muy similar, en las que os enseñamos también cómo gestionar, cómo crear una consulta privada o cómo crear un servicio de tricología y trasplante capilar. O sea que lo que sí es súper completo. Y dicho todo esto, que os he mareado un poco, si tenéis alguna pregunta, pues me la podéis mandar por el chat y os voy contestando, ¿vale? Si es alguna pregunta muy administrativa, a lo mejor os pido que la mandéis a administración a mí, pero si queréis podéis escribirme. Me preguntan si hay mucha diferencia entre ser dermatólogo especializado o solo tener el máster a la hora de encontrar trabajo. A ver, depende yo creo que ahí el dermatólogo lo tiene un poco más fácil porque al final nosotros en medicina vemos la tricología, pero luego va a depender de si tú eres bueno o no eres bueno. Entonces, un dermatólogo tiene más conocimiento de base, pero si tú te dedicas y aprendes bien todo lo que es la medicina, todo lo que es la tricología y le dedicas el tiempo que hace falta,
pues no habrá mucha diferencia a la hora de encontrar trabajo. Vale. Animaros a hacer preguntas, que además nadie ve quién la hace y yo no me chivo. Me limito a contestaros. Bueno, yo creo que... ¿A qué países se puede ir con el máster? Eh, a ver, realmente tricología y trasplante no es una subespecialidad médica. Entonces, en ningún sitio te pueden pedir al 100% un máster para nada. ¿Qué países te lo acepten? Eso tendrás que preguntar en cada país, porque ahí los reglamentos son muy variados. Pero sí que, por ejemplo, tengo amigos en Sudamérica haciendo trasplante con un máster que hicimos aquí en España y no han tenido ningún problema. Otras zonas supongo que será igual, depende de lo que necesites. Sí que, por ejemplo, en países árabes que piden muchos tricólogos y médicos especializados en trasplante, a mí las ofertas de trabajo que me han llegado cuando me he puesto en contacto me pedían experiencia en general. Entonces no te piden un máster que tenga X características, pero les pones el máster y a ellos les vale. O sea que yo creo que un poco general, seguro que hay algún país en el cual, pues probablemente así por pensar, en Estados Unidos no te va a valer porque si no eres médico allí no te vale, en Inglaterra tampoco. Más allá de eso, yo creo que es más dónde te van a hacer te van a aceptar la licenciatura en medicina que dónde te van a aceptar el máster. Mm. A ver, me preguntan que si en el máster se habla de que es necesario para montar una clínica y el quirófano, 100%, ¿vale? 100% se habla también de los temas técnicos. Y luego me preguntan que si los dermatólogos ven a los médicos no especialistas dedicándose a tricología como competencia desleal. Realmente yo solo veo competencia desleal al que engaña al paciente. Entonces, a mí, si un médico no dermatólogo que se está dedicando al trasplante me manda un paciente porque tiene dudas sobre el diagnóstico y está siendo honesto con el paciente, me parece perfectamente aceptable. Al fin y al cabo, en la ley médica eso se puede hacer así, o sea, no hay nada que lo limite. Lo que me parece un problema es cuando alguien está mal formado y se dedica a estas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos muchos pacientes que llegan y a lo mejor les han estado tratando una dermatitis seborreica y en realidad tenían una alopecia cicatricial y ya cuando llegan a ti, después de haberse gastado dinero en esos otros médicos, tú no puedes hacer nada porque ya ese pelo se ha destruido y ellos te dicen, si hubiera venido antes lo hubiéramos visto. Y claro, ¿tú qué le dices? Pues sí. Entonces, yo creo que mientras los médicos estén bien formados, es completamente lícito, cada uno se puede dedicar a lo que se forma. ¿Que a los cirujanos plásticos les molesta que otros cirujanos generales estén haciendo estética? Pues probablemente por lo mismo. Pero al fin y al cabo pasa lo mismo con la estética en general. Hay determinadas especialidades que son más proestética desde la residencia, pues maxilofacial, plástica, dermatología, pero luego al final ahí hay un vacío enorme de muchos pacientes que quieren una cosa. Entonces, mientras tú seas buen médico, no hay problema. Y me preguntan que si se puede compatibilizar con estética y con otra especialidad. Realmente la tricología es como una subespecialidad de la estética. Depende un poco de hasta dónde llegues, te da tiempo o no. La mayoría de personas, yo por ejemplo hago estética general también, pero porque me gusta, ¿vale? Entonces es algo que puedes compatibilizar y de hecho muchas personas hacen eso, hacen el máster de estética y luego hacen también el de tricología, un poco por ampliar miras. Al final, muchos pacientes de estética, y pasa lo mismo con tricología, son tus pacientes porque les has caído bien y han visto que trabajas bien. Entonces,
Muchas veces, que por eso yo ahora hago más estética también, te cogen confianza y entonces te preguntan, oye, ¿y botox y labios me los puedes hacer? Y tú se los haces. Entonces son dos cosas completamente compatibles porque al final la persona lo que quiere es sentirse bien y verse bien y tú le estás dando todas esas opciones. Lo de compatibilizar otra especialidad con estética, con capilar, eso depende del tiempo que quieras dedicarle al trabajo y de cuántos pacientes vayas teniendo. Entonces, lo normal es que todos empecemos compatibilizando un mogollón de cosas y luego te vas centrando, pero porque simplemente si tienes que dar los huecos de trasplante que necesitan tus pacientes, hacer los tratamientos, hacer los seguimientos, verlos, tal, llega un punto que las horas no te dan. Entonces, inicialmente perfecto, porque claro, si compatibilizas, te da tiempo a ir creciendo despacito, porque por mucho que tú estés bien formado, no va a haber una cola de pacientes en tu puerta el primer día, es algo que vas a tener que ir generando, con lo que comentaba de que tu buen paciente es el que más marketing te hace, ¿vale? Porque la gente le ve que está bien o la ve que está bien y entonces trae otros pacientes. Y entonces si tienes otro trabajo, pues te permites ir poquito a poco, tienes tu sueldito y aparte vas haciendo esto hasta que puedas crecer. Vamos, igual que en estética. Preguntan si hace falta anestesista. Falta no, ¿vale? Se puede hacer anestesia local, que la mayoría de las veces las hacen los médicos. Hay clínicas, nosotros por ejemplo en la mía sí que les damos la opción de anestesia, de sedación general con anestesia, porque por una parte es más cómodo para el médico, porque el paciente se queda groggy y tú no tienes que estar atento a si le duele o no le duele, ya para eso está el anestesista, pero no es necesario. De hecho, en la mayoría de sitios no se hace, ¿vale? Simplemente se hace anestesia local, que es completamente tolerable para el paciente, un ansiolítico y fuera. Y luego me preguntan si en el máster se ven tratamientos aparte del trasplante y efectivamente sí que se ven, ¿vale? Se va a ver toda la tricología, lo que os he enseñado de tratamientos médicos, etcétera. Y me preguntan salario bruto que puede conseguir un cirujano capilar a tiempo completo. Eso varía mucho. Varía mucho, 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 pero vamos, te da para vivir de sobra y muy bien. Varía, ¿por qué? Porque depende si trabajas en una clínica. Así, porque, por ejemplo, si trabajas en una clínica y tú haces gran parte del trasplante, pero tienes que pagarle mucha parte a la clínica por dejarte el quirófano, pero a lo mejor te llevas 2.000, 3.000 euros por trasplante. Si tú tienes tu clínica privada, tus propios técnicos y tú haces poquito del trasplante, pero en realidad mientras tú haces el trasplante, o sea, mientras el técnico hace el trasplante, tú ves a algún paciente, ya subes, o sea que eso varía. Yo con salarios brutos anuales no te sé mover, pero vamos, en 3 cifras 100% seguro. Claro que hasta que eres cirujano capilar a tiempo completo te estoy diciendo cuando ya ves a los pacientes a tiempo completo. Me pides cifras aproximadas. Es que eso varía en estética, o sea, no hay cifras exactas, porque hay clínicas que cobran 8.000 euros por un trasplante y clínicas que cobran 2.000. Entonces depende de la calidad con la que tú trabajes, del número de trasplantes que hagas en semana. Yo lo que sí que no creo que es una opción, es decir, estoy haciendo estética, la dejo por completo y me dedico solo al trasplante. Si vas a hacer trasplante, tendrás que irte dedicando progresivamente y entre los dos, porque no son pacientes que te vayan a llenar la consulta porque inicialmente, porque al final tienes que ir haciendo pacientes y que te vean, pues como cuando empiezas con estética, ¿vale? Entonces, depende mucho de cuántos trasplantes hagas, si haces trasplantes, pon tú que haces trasplante 2 en semana y 2 en semana y el resto de días haces tratamientos, te pones en más de 100.000 casi seguro, pero depende de cómo lo gestiones. Y me ponen, ¿cómo prevés la estética con mascarilla? Que es como parece que estaremos este invierno. Igual. Igual, porque la gente luego se la quita para estar en casa. O sea que ahí no va a variar. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra preguntilla? Aprovechad y me masacráis aquí.
Bueno, pues yo creo que lo dejaremos aquí. De todas formas, si tenéis más dudas, nos las podéis mandar y ya os las iré contestando. Así que nada, animaros a todos porque la verdad es que es muy chulo, no es magia, es como cualquier otro trabajo, tienes que esforzarte, estar bien formado y a partir de ahí luchar para salir adelante y salir bien. Pero vamos, tras hacer el máster es factible hacer un trasplante 100%. Luego depende de tus ganas y tu capacidad de hacer solo. Pero la idea con este máster en lugar de los otros es que tú salgas ya preparado para hacer tus trasplantes. Entonces ya en quién empieces, eso es cosa tuya, pero sí que es verdad que sales bastante formado. Bueno, y dicho esto, os dejo y cualquier pregunta podéis escribirnos, ¿eh? O sea que no os preocupéis. Nada. Bueno, hasta luego.